periodo de gobierno desde 2010. Desde 2010. En el periodo anterior, ocupando la dirección de promoción deportiva, lo que sería en Argentina Marcelo Chávez, para hacer un símil. Y usted, antes de dedicarse a esta actividad... Yo soy profesor y licenciado en Educación Física. En Educación Física. Y trabajó en toda la gama de deportes. Bueno, en general yo no me dediqué al alto rendimiento, me dediqué a la docencia fundamentalmente y trabajé en ese ámbito, más que nada. En ese ámbito fui docente del instituto aquí también, es decir, del Instituto de Formación de Profesores, ¿no? Entonces, ¿por qué no más un repaso así un poco de lo que ha sido esta gestión durante este periodo? Sí, bueno, podemos hacerlo en los dos periodos. Si somos el primero. Bien, si tuviéramos que caracterizar lo que ha sido la gestión de la Dirección Nacional de Deporte, del Ministerio de Turismo y Deporte, en los dos periodos que el gobierno del Frente Amplio ha llevado adelante, yo diría en primer lugar marcar una diferenciación entre el primer y el segundo periodo, que tiene que ver fundamentalmente con la alineación como corresponde del Ministerio en el periodo 2005-2010 con el programa general del gobierno, que encaró una situación de muchísima debilidad en el país, producto de la crisis económico-financiera del 2002. El Frente Amplio asume el gobierno con un nivel de crisis como nuestro país no había tenido nunca antes en su historia, teniendo como resultado altos índices de pobreza, en general de inequidad social, con una alta tasa de desempleo, es decir, con todos los componentes que una crisis económico-financiera como esta afectó un año antes en la Argentina, en el mundo entero en general, pero sobre todo en Sudamérica. Y bien, lo que trae aparejado una crisis de esta naturaleza, que en ningún caso en la historia ha tenido excepciones. Las clases sociales más desfavorecidas son las que más castigan las crisis y en Uruguay no fue una excepción. La consigna entonces era tratar de apoyar una salida lo más racional, equilibrada y sostenida posible a esa crisis desde todos los organismos del gobierno. En el caso de la Dirección Nacional de Deporte se intentó comenzar a reconstruir, en primer lugar, la red de servicios que este organismo posee como responsabilidad desde hace más de 100 años. Yo creo que es bueno recordar que Uruguay tiene una creación muy temprana de institucionalidad en materia de educación física y deporte. En el 1911 se crea lo que se denominó Comisión Nacional de Educación Física, que persiste hasta el año 1999, cuando ese organismo pasa a ser Ministerio de Deporte y Juventud, en primer lugar, es el periodo de 1999-2005, y a partir del 2005 pasa a ser Ministerio de Turismo y Deporte, con una Dirección Nacional de Deporte, pero con una continuidad en lo que fueron las competencias y las responsabilidades de esa Comisión Nacional de Educación Física, creada hace ya más de 100 años. El Uruguay desarrolló a través de este organismo, durante muchísimos años en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, una red de atención comunitaria que en Uruguay cobró la forma de lo que denominamos plazas de deporte, tomado el modelo bastante similar a lo que fueron las plazas de deporte en Estados Unidos. De hecho, algunos de los
pioneros que trajeron la educación física y algunos deportes incluso al país provienen del ámbito de origen estadounidense, y por ello nuestras plazas de deporte estuvieron marcadas desde el inicio por algunos deportes en particular, como el básquetbol y el voleibol, que fueron introducidos justamente en nuestro país en aquel entonces. ¿Los años? En la segunda década del siglo pasado, es decir, a partir de 1911 justamente, es que traen los americanos el básquetbol, el voleibol y el desarrollo de estas llamadas plazas de deporte que van a persistir hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una red de 114 plazas de deporte en todo el país y algunos centros deportivos más que hasta el día de hoy son responsabilidad y organizados y desarrollados por este mismo organismo. Explíqueme qué es una plaza de deporte. Una plaza de deporte, primero, es un centro deportivo por naturaleza, y básicamente su estructura consiste en general, casi sin excepciones, en una planta cuadrada de una manzana donde se desarrollan distintos espacios deportivos con una batería de vestuarios y baños femenino, masculino y una oficina, depósito. Básicamente esa es la estructura cerrada original de las plazas de deporte. Y luego, sin lugar a dudas, que todas ellas tuvieron canchas de básquetbol para iniciar, porque era el deporte elegido. Se agregó a continuación, en la casi totalidad de ellas, las canchas de voleibol, siempre al aire libre. Luego un rincón infantil, un espacio dedicado a los más pequeños. Lo que se llaman los gimnasios al aire libre, que son unas estructuras de hierro donde en forma de trapecio, que llevan aparejados una serie de aparatos, barras horizontales, escaleras de trepa, en algunos casos tenían originalmente escalera y cuerda para trepar, es decir, lo que ellos denominaban un gimnasio al aire libre. Todos los espacios originalmente al aire libre, ninguno de ellos cerrado, y a partir de su implantación ya muy temprana, la primera plaza de deportes se construye en 1913, se van desarrollando progresivamente en todo el país, capitales departamentales, tenemos los 19 departamentos, y ciudades más importantes, tenemos alrededor de 120 centros deportivos, o sea que se van, ese es el modelo a través del cual se desarrolla la educación física y el deporte, proveyéndolo desde la Comisión Nacional de Educación Física, de profesores de educación física, que a partir del año 1939, momento en el que se funda el Instituto Superior de Educación Física, hasta el año 2006 pertenece en este organismo. Hoy día, desde el 2006, ha pasado a la Universidad de la República y la carrera se ha transformado en licenciatura, pero hasta ese momento, Instituto Superior de Educación Física. Antes del año 39 se forman los denominados maestros de educación física, que van atendiendo estas plazas de deporte, y también comienzan a partir de la década del 20 en algunas escuelas las clases de educación física escolar. Se atienden escuelas, se atienden liceos, la educación técnica, lo que aquí denominamos UTU, Universidad del Trabajo, Consejo de Educación Técnico Profesional, y progresivamente el sistema educativo se va cubriendo con clases de educación física. Mucho más adelante en el tiempo, en el siglo XX, se hace obligatoria la educación física en la enseñanza, en la educación media, esto es secundaria y UTU, no así en primaria, pero bueno, la educación media pasa a tener educación física en forma completa, más allá de las carencias que pueda tener, pero se tienen regularmente, se integran las clases de educación física a la currícula de la educación media. En el 2005, cuando nosotros llegamos al ministerio, una de las primeras observaciones, una de las primeras tareas
que encaramos es justamente hacer un relevamiento cierto de la realidad a ese momento de la educación física y el deporte. Y se encaran distintas tareas vinculadas a ese relevamiento. Lo primero es saber cuál es exactamente la cobertura en materia de educación física escolar. Así como la educación media estaba cubierta y desde el año 1976 ya había pasado la responsabilidad desde este organismo al propio sistema educativo, no ocurría lo mismo con primaria. Primaria seguía radicada la responsabilidad en este organismo, pero queríamos saber exactamente qué nivel de cobertura teníamos. Ya en abril, lo primero que hacemos en marzo de 2005, con el dato cierto en abril de 2005, sabemos en ese momento que la cobertura alcanza solamente al 17,3% de los niños y niñas de la escuela pública del país. Es decir, estaba establecido como política, pero solo se atendía el 17% de los niños. Menos del 20% recibían clases de educación física a pesar de que estaba escolar. obligatoria. No era obligatoria. En primaria, en la educación primaria no era obligatoria.